Edgar Madariaga para compartir con nuestros hermanos una semana más, un día más, hermana María Soledad. Así es. Bueno, damos la bienvenida a nuestro pastor Gary para compartir como cada día lunes y la enseñanza, porque siempre viene bien la enseñanza de la palabra del Señor, ahí lo que podamos recibir, lo que el Señor quiera darnos para nosotros. Cada uno tome la medida que le corresponde, ¿ya? Amén. Mientras estamos en medio de los quehaceres, ahí a veces no alcanzamos a escuchar todo lo que quisiéramos en detalle, pero tómelo la porción que el Señor le da para su vida hoy día. Pastor, bienvenido, buen día. Buenos días, hermana María Soledad, hermano José Albornoz. Gracias. Gracias por esta bienvenida, por este tiempo de poder estar, ¿cierto? Declarar también que estamos en la presencia del Señor. Amén. Este día, Sí, pues este día siempre. lunes, es una sensación, que muy rápido son los días, ya hacía Pero- tan poco tiempo pero que sí. ya pasó una semana. Y así se fue el año también, casi. Está frenándolo. Antes parece que era distinto, ahora es muy rápido. Sí, pues. Pero los días siguen durando la misma cantidad Sí. de horas. ¿Qué es lo que lo hace diferente que nosotros vemos que se nos escapa tan rápido el tiempo? ¿Qué es? El reloj interno anda medio... Más acelerado. Más acelerado. Un saludo a la audiencia, a todos los hermanos en esta hora. Dar gracias al Señor por este tiempo. Igual creemos que por lo que está escrito, ¿cierto? Nos afirmamos siempre las cosas que están escritas. Amén. Y esas nos muestran siempre es la fidelidad del Señor. Así es. En eso no tener duda Amén. alguna de, Amén. Sí, de su Señor. fidelidad, de su presencia. Sí, señor. Así que en estos días también, por las situaciones que viven, a veces tan difícil, situaciones de hermanos, los testimonios, ¿cierto? Y cuánta gente más, hermanos, hermanos de la congregación, hermanos en la fe, con tanto dolor, ¿no? Con tanto dolor. Ahora, no tener esa duda, sino más bien tener esa confirmación en el corazón de que Dios siempre ha querido bendecir al hombre. Yo creo que ese no tener una duda de eso, como que alguno acarree más desgracia sobre desgracia, y podrá llegar a pensar, no sé, tantas cosas y poner oído a tantas otras palabras, ¿cierto? Y creer que poco menos uno está casi abandonado O de que la para misericordia algunos, de Dios. o que para algunos parece que fuera más difícil. Claro, no sé ahí cómo la escritura, por eso uno toma de las cosas que están escritas. Más allá no tomar, no puede uno, claro. no afirmarse de algo que no esté escrito. La escritura dice en hebreo que Dios es como un padre que está disciplinando, ¿cierto? Y tomamos ese texto y sale ahí al que Dios ama, dice, el hebreo dice, lo disciplina. Sí. Algo así dice. Capítulo 12 por ahí, Sí, al final. sí, sí. Claro, pero no es una disciplina castigadora de parte de Dios, ¿no? Sin propósito, digo. Claro, sino que es una disciplina con un propósito glorioso, como no estar en las manos del Señor para que nos discipline, pero una disciplina más bien dice gloriosamente para participar de Él. Así Amén. es. O sea, y Dios esa disciplina la trata, dice, no como a los que no son hijos, sino que justamente a los que son hijos. Así, Hijos. Ahora, siempre, uno dice, el libro de Efesios dice, desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Nos bendijo, ¿no? Ese texto, ¿cierto? Nos bendijo desde hace tanto tiempo, un deseo de Dios de bien para el hombre. Abraham, siempre tomamos como ejemplo a Abraham, ¿cierto? A quien Dios llamó primeramente. También Dios con ese sentir de bendecirlo. Y el llamamiento de Abraham ocupa varias veces la palabra te bendeciré, serás bendición. Ahora, el contexto del llamamiento de Abraham, también entenderlo que no era un contexto de bendición,
sino que era un tiempo, ¿cierto?, desde la caída del hombre en adelante. Capítulo 11, justo el capítulo anterior del llamamiento de Abraham, está a la Torre de Babel. Antes había estado el diluvio. O sea, no era una tierra de bendición, era lo que menos había, más bien era una tierra de maldición. Donde el hombre había cambiado, ¿cierto? No había dado culto al Creador, ¿no? Lo que se narra en el libro de Romanos, ¿cierto? En el capítulo 1, cuando dice, no le dieron culto. Justo haciendo referencia a ese periodo, ¿no? No le dieron cultos, no honraron al Creador, ¿cierto? Sino que le deshonraron. Un periodo de no bendición. No sé si entender como el hablar bien de Dios. Dios no había hablado, no había como un deseo hasta expresado, revelado hasta el llamamiento de Abraham. Pero el llamamiento, ¿cierto? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, será bendición. A los que te bendijeren, bendeciré. Y serán benditas también. Agrega varias veces la palabra de el bendecir, el desear bien. Nosotros a veces creemos que estamos en un tiempo justamente así como de maldición, no como algo raro. Algunos pensarán como que se nos viene esto y esto encima, como que, no sé, pues, no vaya a decir alguno una palabra que no, como la mala suerte, sí, no es para un creyente, ¿cierto? Exacto. Pero pudiera estar en el corazón, con sentir como de que me porque persigue, todo me sale mal. me persigue. claro. Que todo, sí. Por eso a los que están en la sintonía, cada uno conoce su situación y algunos como que argumentan más y más, ¿cierto? Como que lo de uno fuese tenga la seguridad de parte del Señor que Dios quiere bendecir nomás. No hay otro propósito, y de alcanzar a Abraham hace ¿cuántos años? 4.000 años, no sé si son 4.000, 2.000 hasta David, no sé, 2.000 hasta el Señor. Más de 4.000 serán. No tengo idea, pero es un tiempo muy largo, y que Dios quería bendecir a las naciones, o sea, un desear bien a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, que ninguno quedase fuera de un deseo. Recuerde que en el libro de Efesios se habla del puro afecto, con Dios, por el puro afecto, por el beneplácito, ¿cierto? Por el puro deseo de hacer bien, del querer hacer bien. Y le expresa esta palabra. Ahora, lo que leíamos en Gálatas, ¿cierto? Que esta bendición, porque a Abraham se le predicó en cuanto en el llamamiento, Pablo dice a los Gálatas que fue la predicación del Evangelio, la misma que podemos escuchar hoy en día, la misma palabra, sí, el mismo Evangelio, que hoy día, ¿cierto? Llega esta bendición, nos llega gloriosamente a nosotros, a los que hemos alcanzado, ¿qué? Al final de los tiempos, nos llega esta bendición, un deseo de Dios. Y esta bendición, ¿cierto?, de hacer una nación grande, de bendecir, ¿cierto?, de bendecir. Abraham oyó con fe esta palabra, porque dice que Abraham creyó a Dios. Si no tenía hijo Abraham, ¿de dónde iba a ser una nación grande? Y a su descendencia Dios le daría la tierra si no tenía hijos, ¿no? Y más adelante en el capítulo 15 dice que, lo recordábamos, el Señor sacó a Abraham en la noche y le dijo que contara las estrellas, ¿cierto? Y Abraham ¿dijo algo Abraham? Dijo, no sé. No, Dios le dijo, así será tu descendencia. Abraham dice que creyó a Dios, ¿sabes? Creyó, ese oír con fe. Yo creo que le fue suministrado, ¿no?, de la gracia de Dios sobre Abraham, hasta ver, ¿cierto?, el día del Señor Jesucristo en la vida de Isaac. Una palabra que se ha transmitido hasta nosotros. Nosotros también en este día, el oír con fe para recibir esa misma bendición. Y tiene que ver con su espíritu. Con su espíritu. La promesa hecha a Abraham, ¿cierto? La promesa del espíritu a nosotros.
tener en valorar, ¿cierto? Como que Dios abra el entendimiento, abra nuestro corazón para poder comprender. A veces compartíamos con algunos hermanos el otro día, nos interesan mucho más lo que son las añadiduras que la verdadera bendición de Dios, ¿no? Lo que Dios más desea, lo que Dios más quiere dar justamente para el hombre. La bendición, dice, por parte del Evangelio, el oír con fe la bendición de su Espíritu, el que podamos recibir su Espíritu. Y eso se hace, dice, por medio de la fe, por medio del oír con fe. No es de otra manera. No es por un trabajo que tengamos que hacer. O sea, el único trabajo es oír con fe, poner nuestro oído a la palabra del Evangelio. ¿Y cuál palabra? Dice, la verdad, dice Pablo a los Gálatas, la verdad de que Cristo fue presentado con toda claridad. No hay otra verdad que fundamente. Si es la palabra del Evangelio. En el libro de Efesios, ¿no? En el capítulo 1, dice, Efesios capítulo 1 dice que también esta oración del apóstol Pablo, bendito, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras, los deseos, las palabras que uno usa. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. El Señor nos bendice con una bendición espiritual, dice, completa. Toda. En los lugares celestiales, sí, en Cristo. En Cristo. Para identificar cuál es la bendición de Dios para nuestra vida, cuáles son las bendiciones, o no las bendiciones, sino que no sé, ahí no está en plural, ¿cierto? Dice toda bendición como una totalidad de la bendición de Dios para el hombre. Dice el versículo 4, según nos escogió, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, imagínense. Ese hablar bien de Dios, de bendecirnos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un llamamiento de parte del Señor, una bendición para estar apartados de este mundo y estar delante de Él. Es el primer paso, es lo mismo que hemos compartido que le sucedió a Israel cuando salió de Egipto. Y el Señor dice, os he traído a mí, os saqué en alas de águila, ¿cierto? Y os he traído a mí para que estén delante de mí. Ahora el versículo 5 yo creo que es fundamental, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Como este oír con fe, esta palabra, la meta es para llegar a ser hijo de Dios. Pero nosotros siempre hablamos, ¿cierto?, esto de ser hijos. Juan dice, a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero como la bendición de Dios. O sea, no hay otra cosa más gloriosa que el Señor pueda habernos dado, ¿no? Es habernos adoptados como hijos suyos. No hay otra cosa mejor. Como los ojos se abran de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para entender que mayor cosa que esta no hay, que Dios haya considerado antes de la fundación del mundo para nuestras vidas el llegar a ser hijos de Dios. Pero dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos. El ser adoptado, la adopción, si no éramos hijos, estábamos aparte. La bendición gloriosa que tiene Dios para el hombre, aún en un mundo lleno de maldición, lo más glorioso es que Dios te hace hijo.
al poner de su espíritu en cada uno de nosotros, nos constituye como hijos. Amén. La misma carta dice en el libro de Efesios que están las inescrutables riquezas. Con el ser hijo, dice, vienen las inescrutables riquezas de Cristo. Compartíamos, las añadiduras vienen más atrás. Las que el Señor habló, ¿cierto? Era el pan, era la comida, ¿cierto? Que hemos de comer, bueno, buscar primeramente. Y esa añadidura y esas cosas serán añadidas más atrás. Pero lo fundamental, lo que nos sustenta, es que Dios nos pone de su espíritu en nosotros. Amén. Pero un espíritu que nos adopta como hijos. Amén. Como hijos. Que lo hemos nombrado tantas veces esa palabra, ¿cierto? Hijos. Pero ¿cómo darle ese valor? Y que las riquezas de Cristo, la riqueza, que su misericordia, ¿qué más? Las riquezas que vienen con su evangelio, la sanidad, todo el sustento de Dios a nuestra alma, esa morada que somos de Dios, todas son riquezas que acompañan como a una meta, ¿cierto? Una meta gloriosa en que Dios nos ha constituido como hijos. Dice que la bendición del evangelio, el oír con fe, la bendición es el Espíritu de Dios que, dice Gálatas, que mora o nos ha dado su Espíritu. Romanos capítulo 8, fíjese cómo dice Romanos capítulo 8. El versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, lo que dice Gálatas. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de la promesa de Dios, del Evangelio, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, dice, el espíritu de adopción. Un espíritu de adopción. ¿Y qué clamamos nosotros? Pero este es lo más elevado que puede recibir el hombre, un espíritu. O sea, Dios mismo se acerca, así como la bendición. Nosotros nos quedamos con las cosas que vemos, ¿no? Eso. Claro, las cosas que vivimos, la situación, la falta de trabajo, el problema de enfermedad, ¿cierto? Y que queremos que eso salga, pero estar posicionado, ¿cierto? En que Dios nos ha dado un espíritu y un espíritu de adopción por el cual tenemos toda la facilidad, toda la garantía de clamar Abba Padre. Que no estás nunca más abandonado. Amén. No estás nunca más separado. Sí, Señor. Dice, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Gálatas también lo dirá. Gálatas en el capítulo 4. En el versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, porque somos hijos de Dios. Ahora, por el cual Él clama, Abba Padre. Ahora, una verdad, un misterio, no sé, en esa verdad que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Clamamos juntos. ¿Quién clama, Abba Padre? Se une de tal manera el Señor a nuestra vida que podemos juntos clamar Abba Padre. Amén. Fíjese que cuando dice el libro de Hebreos, ¿no? Dice Hebreos que no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza el Señor de llamarnos. Y dice que en medio de la congregación anunciaré tu nombre a mis hermanos. Anunciaré el nombre del Padre. Si hay algo que el Señor está haciendo hoy en día, porque cuando anuncia el Señor el nombre, anunciaré tu nombre a mis hermanos,
sino que comenzó hace 2000 años el Señor a anunciar. Si uno dice, la tarea, el yo edificaré mi iglesia, algo que el Señor está haciendo hoy en día. ¿Cómo lo hace? Anunciando tu nombre a mis hermanos, anunciando esta paternidad de que somos hijos, que somos casa de Dios, somos familia de Dios. O sea, no sentirse más desolado, no sentirse más en soledad, como desposeído, como ajeno a un obrar de Dios, sino que Dios dispuesto a bendecirnos y llamarnos hijos. Y la situación que uno esté viviendo, no hay algo más. La riqueza de Cristo cubrirán, ¿cierto? Y vendrá sanidad y vendrá, pero entender que no hay que Dios nos haya dejado, abandonado a la suerte, ¿cierto? Y que estemos en una situación que cada uno vele por su propia vida. No es así. Dios desde la eternidad ha querido bendecir tu vida, bendecirnos, primeramente haciéndonos hijos de Dios. Bendito y un sea el espíritu de Señor. Dios que está en nuestro corazón. Las demás cosas, bueno, aprenderemos, ¿cierto? Sabremos cómo sobrellevarlas, pero entendiendo que Dios siempre, siempre estará en nuestro lado. Bendito Señor. Siempre estará presente, Gracias, siempre estará Padre. cercano en una relación padre e hijos. Conocemos las relaciones a veces de padre e hijos terrenales, pero malas, dañinas. Mas esta es lo verdadero. Esto es lo que satisface al hombre. Fuimos creados justamente para eso, para ser parte de la familia de Dios. Amén. Amén, pastor. Oremos al Señor por esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias Sí, en este día. Padre. Te damos Bendito gracias, es tu Padre, nombre. porque tú has querido, Señor, hablar Señor. de nosotros, bendecirnos a todos los hombres en la condición que estén. Señor, no éramos dignos, la Escritura dice que éramos aún enemigos tuyos, Señor. más en tu deseo de bendecirnos, de hacernos bien. Tú diste tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hace cercanos, Señor, en este día. Sí, Padre, en tu mano, Señor, en tu conocimiento, todos los que están en la sintonía, las familias, Señor, desoladas, con un pensamiento que no es la verdad de Cristo, Amén. con un entendimiento, el haber puesto el oído a otra palabra, a otro entendimiento que no ayuda, que no bendice. El poner el oído a tu evangelio nos acerca a ti. Cercano está Cristo, dice, tan cerca que está en nuestro corazón. Solamente debemos oír con fe y confesar su santo nombre. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Esta semana la consagramos Sí, a ti, Señor. a tu dirección, a tu espíritu. Señor, En el nombre de Jesús sean fortalecidos una vez más los que están padeciendo, Señor, los que están en un tiempo de prueba, en un tiempo difícil, sean fortalecidos con todo poder de Dios, el poder que resucita a muertos, un poder que opera cuando estamos muertos, Señor. cuando ya estamos plenamente anulados. Tu poder se manifestará una vez más, Señor, con poder, Señor. En victoria, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor.